nos anhela, hermanos, nos ama y quiere que nos acerquemos a Él, quiere que lo busquemos, quiere que crezcamos. Conocer al Señor no es solo saber su nombre, como hemos hablado, como hablábamos o escuchábamos sobre el bautismo del Espíritu Santo, es tener una relación con Él, y eso es lo que Él anhela con nosotros. Así que lo conozcamos, y yo creo que el Señor ya empezó a introducir el tema de lo que vamos a estar meditando en las Escrituras, y es algo importante, es para este tiempo. Es más, Jesús mismo nos advirtió. Espérenme poner esto porque ya perdí la costumbre por el curso, si no pasamos 3 horas aquí, hermano. No, Jesús mismo nos advirtió que en los tiempos en los que estamos viviendo nosotros, habrían engañadores. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, cómo podemos identificar que estamos en los tiempos finales? Porque, pues, y la Biblia habla de esto, los apóstoles nos advirtieron, siempre han habido burladores, y habrán burladores que dicen, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, pero las cosas siguen sucediendo normal, nada cambia, nada pasa. ¿Cómo podemos nosotros identificar? Y Jesús en Mateo 24 nos dio la clave, cómo identificar cuándo va a llegar ese tiempo. Y ¿por qué es importante entender eso? Cuando nosotros entendemos, hermanos, que estamos ubicados ya en ese tiempo, que es Israel es nuestro reloj, según la Biblia. Cuando la destrucción de Israel esté cerca, dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada, aún no está rodeada, pero están deseando terminar de rodearla para destruirla. Entonces, ese es nuestro reloj, esa es nuestra señal. Platicábamos ayer con los hermanos, si vemos que todo se calma, Líbano se regresa, Hezbollah se va para otro lado, Hamas se queda quieto, y los de Yemen también, y Irán da vuelta a la página, y todo se calma, entonces podemos decir, bueno, parece que todavía hay tiempo. Pero lo que vemos en las noticias, lo que pinta la situación, es que esto solo se va a ir complicando cada día más. Entonces, en lugar de asustarnos, animémonos, porque el Señor en Mateo 24, Él no dijo, y todos van a morir, y todos van a ser destruidos. No, Él nos explicó, nos advirtió lo que viene, y es emocionante, hermanos, es emocionante. Y hay cosas que no las vamos a entender, sino hasta el tiempo del fin, cuando se empiecen a cumplir ciertas cosas. Entonces vamos a decir, mira, esto es lo que hablaba la Biblia, esto es lo que yo leí. Le sucedió a los discípulos en la primera venida. Dicen que cuando Jesús hacía ciertas cosas, ellos se acordaban, como está escrito en Isaías, es cierto, Él lo está cumpliendo. De la misma manera, hermanos, ahora se va a cumplir con nosotros también. Mira, vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren, ¿qué es lo que hacen los profetas? Dice aquí Pedro, está diciendo, los profetas anunciaron, no solo anunciaron, ellos también después de anunciar iban a investigar.
Ellos querían conocer cuándo se va a cumplir esto. O sea, no era solo que ellos estaban diciendo, bueno, así dice el Señor y viene esto y pasará lo otro, sino que ellos mismos querían conocer los tiempos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces, a manera de introducción, quiero decirles que vamos a estudiar el libro del profeta Daniel. En el concurso bíblico se está memorizando eso. Entonces yo creo que es bueno que estudiemos un poco Daniel, que entendamos por qué el Señor va a estar hablándonos de ese tema en este tiempo, cuando nosotros podemos leer la Biblia, encender las noticias y mira, tienen relación, pero no solo es qué bonito, qué emocionante, sino como dice aquí Primera de Pedro, ellos mismos querían saber. Y nos conviene a nosotros escudriñar las Escrituras para no ser engañados. Uno, como dijo Jesús en Mateo 24, muchos serán engañados en el tiempo del fin. Pero también para que nosotros podamos reconocer cómo Dios se está moviendo. Y cuando veamos algo, o escuchemos una noticia, o veamos que algo está pasando en otro lugar, no nos sorprendamos. Si podamos decir, el Señor está haciendo algo. Es como, dijo alguien, es como ver una película y ya saber cuál es el final y quién va a ganar. Sí, pero mientras tanto nosotros tenemos que cruzar este camino. Y en ese camino podemos desviarnos. Entonces es bueno, hermanos, porque cuando vemos noticias, vemos que hay conmoción, guerras, rumores de guerras. ¿Escucharon esta semana? La que se puede armar. No se ha armado, pero la están armando con Rusia. Ahí están, hermanos. ¿Qué pasa? Ahí leí una noticia, porque empieza la conmoción, la curiosidad, el qué pasaría. ¿Qué pasaría si tiraran una bomba atómica en Madrid? Dice. ¿A cuántos, qué círculo alcanzaría? O sea, ya la gente empieza, aunque no suceda, pero la gente empieza a meditar eso. Bueno, si es una bomba atómica como la de Hiroshima, bueno, este sería el radio. Pero si es una bomba nuclear como otra y la comparan, no sé si ustedes vieron esa noticia, ya es algo más largo. Yo estaba viendo 80 kilómetros, digo, bueno, estamos fuera de los 80 kilómetros de Madrid. Pero, hermanos, empieza esa conmoción, más cosas, más guerras, enfermedades, problemas económicos. La economía va a colapsar, y va a colapsar. Y empieza la inquietud, los precios subiendo, desastres naturales. Y además de eso, le sumamos la impiedad, el pecado, la injusticia, las mentiras, la inmoralidad, teniendo completamente o tomando completamente el control de nuestra sociedad. Todo eso, además de todos los males y los conflictos y la conmoción de la economía y de tantas cosas, le sumamos todo eso que se da también, hermanos, el pecado. Y necesitamos un milagro para permanecer. Necesitamos un milagro para terminar nuestra carrera. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? ¿Cómo vamos a poder terminar nuestra carrera? ¿Cómo vamos a poder avanzar en nuestra vida espiritual si nosotros no entendemos los tiempos? O sea, nadie se va a preparar. Por ejemplo, las 10 vírgenes, ellas se prepararon con aceite porque sabían que venía el amado, solo que se tardó. No se prepararon para eso. No consideraron una demora. Dijeron, pero ellas sabían cuándo venía. Ellas sabían que Él llegaba ese día. Ellas estaban preparadas, tenían aceite, pero no tenían suficiente. Hermanos, que no seamos hallados nosotros descuidados también. Que no seamos hallados descuidando nuestra vida espiritual. Estamos en tiempos difíciles. Pero a veces podemos decir, bueno, hemos creído tal vez el Evangelio. Si yo estoy buscando a Dios,
Si yo estoy caminando con Dios, todo me tiene que salir bien. Y si algo no sale bien, es porque tal vez estoy en pecado, o estoy fallando, o Dios no responde, o Dios se olvidó de mí. ¿Qué pasa cuando un cristiano no recibe las respuestas? O un cristiano siempre todo le sale sobre ruedas. Nadie tiene problemas aquí, hermano. Nosotros de victoria en victoria, vamos todo fácil, llegamos a hacer un trámite y hasta nos abren la puerta, pase adelante. A los demás nos dejan esperando, a nosotros pase adelante. No, hermanos, no. Hay problemas, hay situaciones y muchas veces nos vamos a preguntar, ¿y dónde está el Señor? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿será que ya te olvidaste de mí? Señor, ¿será que ya no te acuerdas de mi situación? Señor, ¿será que ya hasta estoy muerto espiritualmente? Ya no siento tu presencia, Señor. Ya no siento que estés cerca. Y antes sí. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué llegan esos tiempos a la vida de un cristiano? Y eso es lo que queremos ver en la vida de Daniel. ¿Por qué un cristiano atraviesa situaciones? Hoy cantábamos, eleva tu visión, porque jamás hemos pasado por aquí. Y a veces hay situaciones, hay problemas nuevos que se salen de nuestro control. Y uno dice, pero es que no sé qué hacer en esto. O no sé cómo arreglar el problema. O no sé cómo encontrar una solución. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Pero Él quiere que nosotros lo conozcamos. Para nosotros es si tengo un buen trabajo, si tengo dinero, si tengo salud, si todo va bien, la bendición de Dios está sobre mi vida. Pero si no lo tengo, y muchos hasta le dan la espalda al Señor. Dios no existe, Dios no existe. ¿Será que Dios se olvida de nosotros? ¿Será que es cierto, me olvidé de ti, perdóname, es que te quedaste en ese problema y estabas tan hundido que me olvidé de sacarte de ese problema? No, hermanos, no, estamos en las manos de Dios, en lo que sea, estamos en las manos de Dios. Entonces, que viene una guerra, bueno, Dios nos va a guardar. Que viene una crisis, Dios nos va a guardar. Vamos a conocerlo, hermanos. Si estamos en pruebas o en aflicciones hoy, son para conocer el corazón de Dios. Son una oportunidad. Son una oportunidad en ese momento. Saben que es parte de madurar en la vida cristiana, como un niño. Un niño es feliz y un padre también. Creo que los que somos padres hemos disfrutado la etapa de llevar a nuestros hijitos de la mano. Y qué bonito es andar uno ahí, aunque termine con dolor de espalda, pero uno anda ahí de lado, caminando con ellos, o con las dos manos aquí enfrente, ¿verdad? Uno los lleva, y qué bonito es. Pero se imaginan un muchacho de 18 años, que esté bien, o sea, y todavía tener que llevarlo de las manos, y que para salir de la calle me pida la mano. No, uno dice, no, ya creciste, ya. Bueno, y a los muchachos no nos van a pedir la mano tampoco. Yo ahora ya no lo hago, pero hace un tiempo, por molestar a mis hijos, llegaba y las manos, ya ellos ya crecí, ¿verdad? En la calle no. Entonces, hermanos, es parte de crecer. Nos gusta ir de la manita con Dios, que nos lleve, pero Él dice, no, yo quiero que crezcas. Yo quiero que crezcas. ¿Y cómo es el proceso de crecimiento en un niño normal? O sea, quiere empezar a caminar, ¿y qué va a enfrentarse? Para aprender a caminar, tiene que suceder algo. ¿Qué es? Caerse. Aprendemos a caminar cayéndonos. Pero ¿cuántos de nosotros no fuimos así con nuestros hijos? Cuando los soltábamos, estábamos ahí, listos. Y si había una mesa, una silla, algo, una grada, no, aquí no, vente para acá. Y a veces hasta una almohada le poníamos por allá, calculando. Si cae, que caiga allá. ¿Cuántos hacíamos eso? Hermanos, así es el Señor con nosotros. Pero me soltaste, Señor. Sí, quiero que camines. Quiero que camines. Quiero que avances. Por eso yo les digo, hermanos, la vida cristiana no es de sentimientos. Ay, es que yo siento ese calor en el corazón cuando Dios me toca. Y cuando no siente el calor, y si hay frío, Dios no lo toca.
No, hermanos. Dios de montes y Dios de valles. Señor, aunque yo no sienta tu presencia, yo sé que este es tu camino. Y yo quiero caminar y voy a seguir caminando, aunque no sienta tu presencia, porque estoy seguro que aunque no te mire, aunque no te sienta, tú estás listo por si me caigo. Eso es madurar en la vida cristiana. Eso es avanzar, es conocer al Señor y es lo que Él quiere. Pero nos hemos acostumbrado y lastimosamente el cuerpo de Cristo ha creído un evangelio, como dice el apóstol Pablo, un evangelio diferente. No sufras, no pases problemas. Y si tienes problemas es porque estás mal. No, hermanos. Me comentaba una hermana en una ocasión, tenía problemas serios y fue a su pastor. Y cuando llega a la oficina, el pastor le dice, ¿qué pasa? Le dice, pastor, tengo problemas y necesito su consejo. No, le dijo, a mí no me traigas problemas. Ve, ora, miren qué estás fallando y cuando estés bien, me vienes a contar la victoria que Dios te dé. No, hermanos, ese no es el evangelio. Pablo y Pedro también lo dicen y Jesús mismo nos dijo cuál es el camino, tomar la cruz. El apóstol Pedro nos dice, armémonos del mismo pensamiento que Cristo Jesús. ¿Qué pensamiento? De que sufrió, de que pasó dificultades, pero el Padre estaba cuidando de él. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, esa seguridad, esa confianza de que mi Padre, mi Dios, está escogiendo lo mejor. Por eso, hermanos, tenemos que estar seguros. Que no sea una frase bonita, que no sea una frase que la ponemos hasta en la pared o en una camisa y hasta en el teléfono ahí para que se mueva, un eslogan únicamente. Mi Dios vive, Cristo vive, que sea una realidad. Mi Dios está vivo. Yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios verdadero. Jeremías, el profeta Jeremías fue enviado a la nación de Dios, al pueblo de Dios, a la nación de Judá. Después de la división que hubo, Israel, 10 tribus, y Judá con Benjamín, otra nación. La mano de Dios, el pueblo que Dios escogió en medio de esa división, era sobre Judá y Benjamín. Sobre ellos estaba la mano de Dios. Israel se apartó. Israel se alejó y se fue en pos de muchos ídolos. Y perdieron la bendición de Dios. Y Dios les envió profetas. Pero con un propósito: llamarlos, hacerlos volver de ese camino perverso que habían tomado, a que se volvieran al camino de Dios. Y ahora Judá, dice Isaías, siguió los pasos de su hermana, la rebelde. Siguió los pasos, se apartó. Sí, hubo un lapso de tiempo entre que Israel fue conquistado por los asirios y Judá después cayó bajo el imperio de Babilonia. Hubo un lapso de tiempo, Dios dándole oportunidad a Judá para que se arrepintiera. Judá tenía reyes aún que eran del linaje de David, el amado de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón que amaba a Dios, amaba sus caminos. Y qué linda la vida de David, nos da esperanza, un hombre con muchos problemas, con muchos defectos, pero amaba al Señor. En medio de todo, el clamor de David, ¿saben cuál era? ¿Cómo es ser un hombre conforme al corazón de Dios? Señor, yo sé lo que soy, pero a pesar de lo que soy, yo te quiero a ti, Señor. Yo quiero ser como tú. Ese es el clamor de David. Ojalá sea nuestro clamor también. Señor, me cuesta caminar, Señor, pero no me sueltes. No me sueltes. Yo quiero agradar tu corazón. Yo quiero caminar contigo, Señor, aunque me cueste, aunque me tengas que jalar y llevarme arrastrado, Señor. No me dejes en mis caminos.
Ese era el clamor de David. Pero el Señor les envía al profeta Jeremías a la nación de Judá. Y Jeremías llegó con un mensaje desagradable. De esos tipos que uno dice, ya viene Jeremías otra vez. Este solo trae malas palabras. Este trae solo palabras de desánimo. Ya tenemos problemas, estamos sitiados, no hay dinero, no hay comida, estamos en angustias. Y para rematar, aparece Jeremías. Y aparece Jeremías. ¿Y qué dice Jeremías? Sométanse al cautiverio. Entréguense a los enemigos. Es como que ahorita imagínense, ¿qué haríamos nosotros? Si el Señor a cada uno de nosotros nos dice, mira, yo te he escogido para que seas profeta. Aleluya, Señor, yo sabía que tenías algo bueno para mí. Sí, quiero que vayas a Ucrania y les digas, sométanse a los rusos. ¿Cuánto nos anotamos? Ay, Señor, me amarran en el siguiente misil y salgo volando para allá. Era lo que tenía que hacer Jeremías. Él tenía que ir a la nación y decirles lo opuesto a lo que ellos querían oír. Ellos no querían escuchar, sométanse al cautiverio, entréguense, por varias razones. Uno, nadie quiere perder su posición, nadie quiere perder su reino. Pero también entendamos, hermanos, eran una nación que ellos sabían que habían recibido esa tierra por heredad de Dios, que habían recibido esa tierra por una promesa de Dios a Abraham. Y lo vemos en la vida de los profetas y muchos hombres en el exilio, aún Mardoqueo, Esther, ellos, Nehemías, Esdras, ellos tenían un anhelo por regresar a Jerusalén. Ellos amaban ese lugar. Ellos sabían, Dios nos lo dio, Dios nos entregó esto. Pero ahora viene Jeremías y nos dice, Dios dice, suéltalo, suéltalo. Y empiezan a entrar las contradicciones, hermanos. Hoy estamos echando el cimiento nada más. Y no vamos a ir tan despacio, pero si entendemos la introducción del libro de Daniel, hermanos, el libro de Daniel empieza a revelarnos muchos secretos preciosos. Muchos secretos preciosos, pero ellos tenían que renunciar. Y empieza a entrar una contradicción. Pero si Dios me lo entregó, si Dios nos dijo, esta es la herencia que yo les he dado, si Dios le prometió a nuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría esta tierra, ¿por qué ahora viene Jeremías diciendo, Dios dice, déjalo, váyanse a una tierra idólatra, a una tierra de impíos? O sea, es obvio que Jeremías no es enviado de Dios, porque Dios no nos va a mandar lejos del templo. Dios no nos va a mandar lejos de donde Él puso sus ojos. Dios no nos va a mandar lejos de la promesa que Él hizo. Jeremías, eres un falso profeta. Y dice Jeremías que él lloraba, es conocido como el profeta llorón. Y él dijo, Señor, ya no voy a hablar, porque Jeremías mismo, hermanos, tenía ese conflicto. Señor, ¿cómo es que quieres que yo diga eso? Pero es que no, tú nos diste esta tierra, tú nos pusiste aquí, es tu voluntad, Señor. Y el Señor dice, no, Jeremías, tienen que ir, tienen que ir. El que se entregue, el que se pase a los caldeos, va a vivir. El que quiera salvar su vida, que se entregue, que se entregue. Y tremendo, porque Jeremías obedeció hasta el final. Y según la historia, porque después él quedó, se llevan al pueblo, destruyen Jerusalén, y el pueblo se rebela contra Nabucodonosor, años después, y se van a Egipto, a buscar refugio en Egipto. Y Jeremías dice, yo me quedo, y le dicen, no, Jeremías, tú tenías malas intenciones, tú eres el culpable de esto, ahora te vienes con nosotros también. Y según la historia y la tradición, Jeremías después murió apedreado por los israelíes, los judíos.
Lo mataron, hermanos. Pero el mensaje era: sométanse al cautiverio. Y el pueblo y el rey rechazaron la palabra de Dios a través de Jeremías. Y saben que no solo ellos, los demás profetas también rechazaron la voz de Dios. No querían oír. Hermanos, hay algo en nosotros que rechaza oír la voz de Dios. Cuando la voz de Dios no dice lo que yo quiero escuchar. Cuando me conviene, sí. Ay, sí, Señor, qué lindo es obedecerte. Pero cuando el Señor está hablando de algo que yo no quiero o que no me gusta, empezamos con el famoso: no entiendo qué me quieres decir, Señor. No, sí entendemos, pero no queremos entender que Dios me está hablando de este punto. Hermanos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere guiarnos, porque en el pueblo habían otros profetas. Y saben que cuando ellos escucharon a Jeremías, ellos confrontaron a Jeremías, ellos golpearon a Jeremías, hicieron que Jeremías fuera lanzado a un pozo de lodo, para que se hundiera en el lodo y él muriera ahí muriera. Y dice que lo tiraron y después el rey se arrepintió y no, sáquenlo, pero dice que el lodo ya le llegaba al cuello, o sea, él iba a morir ahogado ahí. Entonces lo sacaron y el rey en secreto: mira, Jeremías, explícame otra vez lo mismo que por mucho tiempo él había estado diciendo. Pero hermanos, los profetas, el rey y el pueblo, en lugar de: Señor, Jeremías está diciendo esto, ¿qué dices tú? En lugar de hacer eso, rechazaron: no, eso no es palabra de Dios. Eso no puede ser de Dios, porque es opuesto a lo que se me dijo antes. Pero resulta que sí era la voz de Dios. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos? Que todo tiene su tiempo. Habrán tiempos donde Dios va a decirnos: por aquí. Y después Él va a decir: no es por allá, es por acá. Pero Señor, si yo antes te pregunté por este camino y me dijiste que no. Sí, pero ahora es el tiempo. Ven para acá. Entonces, hermanos, necesitamos oír la voz de Dios. Miren, el libro de Daniel es para estos grupos de personas. Si sientes que tu vida está fuera de control, Daniel es nuestro ejemplo. Señor, es que nada, no pego una, Señor, no entiendo. Daniel es nuestro ejemplo. Jóvenes, se sienten incomprendidos, con carga o hasta molestos con sus padres o con las situaciones o su condición presente. Daniel es el ejemplo. O tal vez alguien aquí siente que ya todo está perdido en su vida, que se nos escapó la vida, los años pasaron y no sirvo para nada, no hice nada. Veamos Daniel. Daniel es nuestro ejemplo. Daniel está dividido, hermanos, en 3 partes. Hay muchas formas de dividir Daniel. Hoy es la introducción únicamente, así que, pero va a ser bonito, es importante que entendamos esto. Daniel, hermanos, podemos dividirlo de muchas maneras, el libro de Daniel, pero hay una forma más sencilla que para irlo entendiendo. Podemos ver la historia de cómo llegó Daniel a Babilonia, cómo llegó, sus inicios en Babilonia, cómo fue, por qué llegó, el capítulo 1, ¿verdad? Podemos verlo ahí. Después podemos ver también la historia de su vida y las situaciones que tuvo que enfrentar en Babilonia, en el capítulo 2 al 6. Diferentes situaciones, historias que le tocó vivir ahí en Babilonia. Y después, la tercera parte, del capítulo 7 al 12, son las visiones recibidas. Visiones que él recibió, palabras de Dios que él recibió. Entonces, es importante ver eso, hermanos. Ahora, razones. ¿Por qué estudiar el libro de Daniel? ¿Por qué es bueno que estudiemos y dediquemos un tiempo a meditar y a escudriñar el libro de Daniel? Bueno,
Una y una importante es que en el concurso bíblico los jóvenes y adultos estarán memorizando o están memorizando el libro de Daniel. Entonces es bueno que entiendan y que todos entendamos por qué vamos a estar escuchando el nombre Daniel mencionarse mucho durante estos meses. ¿Por qué se va a estar hablando de ese tema? Pero también otra razón para estudiar el libro de Daniel es que queremos ver por qué fue escogido este hombre. ¿Por qué él lo escogió Dios para darle un mensaje específico? Otra razón es que es un libro para este tiempo y necesitamos entendimiento. Vamos a Daniel capítulo 12. Y aquí, desde el final, nos explica esto, pero una razón para entenderlo, hermanos. ¿Por qué estudiarlo? Daniel 12, versos 9 al 10, dice: Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. No es por un arte de magia ni porque una varita nos tocó, ahora ya entiendo. No, hay que investigar, hay que ver. Pero para este tiempo, el ángel está diciendo a Daniel: mira, allá lo van a entender, en el tiempo del fin. Entonces yo quiero entender. Si el Señor Jesús en Mateo 24 nos dijo cómo reconocer los tiempos del fin, significa que va a haber gracia para entender esto, y este libro se va a estar cumpliendo en nuestros tiempos. Necesitamos entenderlo, necesitamos estudiarlo, pero no solo por curiosidad, sino porque, hermanos, las profecías están selladas para nuestro tiempo. Las visiones que él vio del capítulo 7 al 12, pero solo los que sean como Daniel van a recibir el entendimiento, que es el capítulo 1 al 6. Por eso es que vamos a estar meditando y viendo Daniel, no las visiones, tal vez el próximo año que sea la segunda parte. Vamos a concretarnos en estudiar la vida de Daniel, a Daniel como persona, como joven ahí viviendo en Babilonia, como siervo del rey. ¿Qué hizo Daniel? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué lo calificó para recibir las revelaciones? ¿Qué lo calificó? Ahora, ¿cómo lo vamos a estudiar? Vamos a ver el contexto de su vida, su carácter, las circunstancias que lo rodearon y la aplicación espiritual para nosotros. Pero miren la carta de presentación de Daniel. Cuando uno va a buscar un trabajo, uno siempre presenta su hoja de vida, su currículum, no sé cómo le llaman acá. Y uno hasta pone su foto muchas veces para que me conozcan. Y ahí vienen que es mi experiencia de estudios, mi experiencia laboral, los años, cuánto tiempo trabajé en cada lugar, y muchas, incluso hasta referencias de personas, de amigos o de colegas de trabajo. Uno puede agregar todo eso, información de qué cursos recibió. Ahí está todo, para que me califiquen en la empresa, para que digan: oh, nos conviene contratarte, nos conviene contratarte. Entonces vean la hoja, la carta de presentación de Daniel. Ezequiel, unas páginas atrás de Daniel. Ezequiel capítulo 14. Saben que Ezequiel era un joven también. Y vamos a hablar de eso después también, en otra oportunidad. Pero Ezequiel era joven. Y Ezequiel vivía al mismo tiempo que Daniel. Y también fue llevado cautivo a Babilonia. Y él escribió este libro ahí. Y vean el testimonio de Ezequiel sobre Daniel, verso 14. Y esto es lo que Dios mismo dice de Daniel también. Capítulo 14, verso 13. Hijo de hombre,
cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ubiquémonos donde estamos. Ezequiel es contemporáneo de Daniel. Están vivos los dos al mismo tiempo. Noé y Job, bueno, ya conocemos la historia, tenemos libros y sabemos cómo iniciaron, qué hicieron y cómo terminaron su vida. Pero Daniel era contemporáneo, estaban vivos al mismo tiempo. Y Dios le dice a Ezequiel, mira, Daniel es un ejemplo. Daniel es un ejemplo, es un hombre justo, es un hombre recto. Es llamado aquí un hombre justo. Miren qué dijo Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dijo, este texto nos enseña que las oraciones de los más grandes intercesores no pueden valer si los hombres persisten en su incredulidad. Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, si viniera aquí Noé, Job y Daniel, ellos se van a salvar solo a ellos mismos por su propia justicia. Solo ellos. Job no pudo salvar a sus hijos. Los hijos de Noé tuvieron que tomar una decisión también si creerle a Dios o no. Noé no los metió obligados. Noé no los amarró de los pies y los puso en la puerta del arca para que no se le escaparan. Ellos entraron voluntariamente. Las esposas de ellos entraron voluntariamente. Entonces Dios le dice a Ezequiel, mira, ellos vienen solos. Ellos por su justicia, solo ellos pueden calificarse. Para Dios, Daniel era un justo. Hermanos, para ser salvos y permanecer en estos tiempos, no es suficiente con asistir a la iglesia. Decir, soy cristiano o tener una Biblia. La salvación es personal. Y cada uno de nosotros tenemos que ver por nuestra propia vida. Una segunda característica, y no falta mucho. Daniel 9. Ahora vamos para adelante. Después de Ezequiel está Daniel. Y si quieren lo dejan ahí marcado, vamos a estar viendo algunas citas. Pero Daniel 9, verso 23. Vamos a ver 3 versículos, hermanos. ¿Por qué o cómo era Daniel? ¿Por qué fue escogido Daniel? Daniel 9, 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Capítulo 10, verso 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Miren, otra vez, tú eres muy amado. Y aquí en el versículo 11 del capítulo 10, otra vez le está diciendo, Daniel, varón muy amado. Verso 19 del mismo capítulo 10. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Hermanos, entonces podemos resumir a Daniel delante de Dios con estas 2 frases. Era un hombre justo y era un hombre muy amado. No amado, muy amado. Muy amado. Ahora, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, este me cae bien, este me cae mal. Pero Dios sí tiene favoritos. El corazón de Dios se inclina a ciertos hijos, a ciertas hijas. ¿Estamos nosotros ganando la atención de Dios? ¿Estamos nosotros ganando el favor de Dios? ¿Cómo lo ganamos, hermanos? Con nuestras actitudes, con nuestra respuesta
a los tratos. No vayan allá, yo se los leo. El Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Yo quiero esto, Señor, pero si tu voluntad es aquí, está bien, Señor. Yo quiero amar tu voluntad. Ay, hermanos, vamos a llegar a ser favoritos. Vamos a llegar a ser muy amados. Está bien, Señor. Si esto es lo que a ti te agrada, yo lo quiero, Señor. Yo soy feliz haciendo tu voluntad. Esa era la presentación de Daniel. Entonces, el libro de Daniel, hermanos, vamos a ver algunos puntos claves en la vida de Daniel. El libro de Daniel recibe el nombre del personaje central del libro, Daniel. Él es el centro de este libro. Y la mayoría de teólogos, porque hay algunos que decían, no, él no lo escribió, fue alguien más, fue otro Daniel. Pero la mayoría de teólogos e historiadores coinciden que no, fue el mismo Daniel el que lo escribió, pero en tercera persona, que era algo muy común en esos tiempos. Escribir como que de sí mismo, pero refiriéndose, contando la historia sin decir yo, sino Daniel, ¿verdad? Entonces, la mayoría de teólogos coinciden en eso. Ahora, ¿qué es la Biblia? ¿Dónde está el libro de Daniel? Hablemos un poquito del libro de Daniel. El libro de Daniel, ustedes saben, vamos a irnos a lo más básico de la Biblia aquí, de entendimiento. Pero, como les digo, estamos echando un cimiento para entender el libro de Daniel. Entonces, la Biblia está dividida en dos. La palabra Biblia significa libros. Libros. Esto no es un libro. Esto no es un libro. Estos son 66 libros. Es una biblioteca la que tenemos aquí, en miniatura. 66 libros, escritas en un promedio de más de 30, 32, 35 o quizás hasta más autores diferentes, en diferentes tiempos de la vida, en un tiempo largo, desde Moisés, que fue el primer escritor de los primeros 5 libros, hasta el final los escritos de Pablo y Juan, que fue el Apocalipsis. O sea, muchos años abarcó esto. Pero, hermanos, en todos esos años, a pesar de que fueron hombres que vivieron en diferentes tiempos, en diferentes ciudades, aún así, y no se conocieron, hay un mismo hilo, porque es el Espíritu de Dios el que los inspiró. Por eso es que vemos que un libro, lo que uno escribe, el otro libro lo repite o lo complementa y encaja, porque es el mismo, la misma persona que los inspiró, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que está dejando este libro. ¿Dónde se ubica este libro? Entre los profetas mayores. A pesar de que solo tiene 12 capítulos, la Biblia está dividida, el Antiguo Testamento, en 5 grupos. El Pentateuco, que son los libros de la ley, los libros históricos, Crónicas, Samuel, Reyes, Nehemías, y están los libros poéticos. Tenemos ahí los Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Tenemos los profetas mayores, que son 5, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y los profetas menores, que son todos esos libros chiquitos, que cuando decimos, vamos al libro de Joel, que vamos a... Y uno dice, ¿y dónde? ¿Y qué si resulta que era un solo capítulo, verdad? Abdías. Y hay uno buscando y a veces hay que ir al índice a ver en qué página está. Esos libros chiquitos. Pero Daniel está clasificado entre los profetas mayores, no por la cantidad de capítulos. Dios lo puso ahí, por su mensaje. Por su mensaje. Es un mensaje muy similar al libro de Ezequiel, al profeta Ezequiel y al Apocalipsis también. Pero sucedió 600 años la conquista, cuando Nabucodonosor se llevó a estas personas alrededor de 600 años antes de Cristo. 6 siglos antes de Cristo. Eso es como información general. Pero Daniel, y aquí es donde nos vamos a quedar hoy. Daniel es considerado un profeta, el profeta Daniel.
¿Por qué Daniel es considerado un profeta? Daniel no ejerció un ministerio profético, y escuchamos la semana pasada en el curso con el hermano Jerry, está el don de profecía y aparte está el ministerio profético también. El ministerio profético es alguien que se dedicaba, que Dios lo escogía para estar dando advertencias, para estar dando mensajes. Y aquí los alumnos, los muchachos, los niños del concurso bíblico saben qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Quién me dice? Nadie sabe. Sale con ventaja el que me lo diga. ¿Qué es un profeta? Hay una palabra que está ahí perdida. A ver, ¿qué es un profeta? ¿Quién sabe? Gabriel, Rodrigo, Avi, Levi, piensen. ¿Qué? ¿Qué es? Eso, un hombre inspirado por Dios. No fue un hombre que se le cruzó. Como el rey me cae mal, voy a ir a decirle esto. Dios me dijo, Dios me inspiró. Gracias, Gabriel. Dios me inspiró. Dios me dio una palabra que tengo que darla, que tal vez no es lo que en mi fondo yo quisiera decir, pero tengo que darla. Entonces el profeta Daniel no tuvo un ministerio así. Él no fue con el rey y le decía, escucha rey, la voz de Dios dice esto. Él tenía sus labores, su trabajo normal, pero en medio de eso Dios lo estaba hablando. Sí, fue usado para darle una palabra al rey, pero no como el profeta Isaías, no como Jonás, no como Jeremías, que iban y confrontaban al pueblo. El mensaje de Daniel era un mensaje profético para nosotros, para estos tiempos, para entenderlo nosotros. Entonces un profeta, hermanos, es un hombre inspirado por Dios para dar un mensaje de Dios. ¿Qué significa eso que es un hombre inspirado por Dios? Dios le da un mensaje, pero no para él, para alguien más. Puede tener una implicación personal también, pero es principalmente para llamar a alguien a acercarse a Dios, para advertir a otros de peligros o de lo que viene más adelante. Entonces, dice en Números 12:6, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. El trabajo de un profeta verdadero es decir la palabra que ha recibido de Dios. No si le gusta, no si es lo que el pueblo está esperando escuchar. Él tiene que decirlo, tiene que advertir, tiene que obedecer. Un profeta tiene que ser obediente. Por eso es que Dios trabaja en nosotros con la obediencia. No nos gusta. Hay una canción de niños, tal vez ustedes la han escuchado, que habla de la obediencia. Es una palabra larga, dice. Obediencia es una palabra larga y no nos gusta porque la obediencia nos mete en la voluntad de alguien más. No podemos pasar por esta calle, pero es que yo quiero pasar por esa calle. Pero no puedes porque estamos cerrados. Pero es que ¿por qué no puedo pasar? Porque está cerrado. La obediencia nos hace someternos a la voluntad de alguien más. Y eso no nos gusta, pero un profeta tiene que ser obediente. En las escrituras los profetas tenían trabajos muy importantes y no apreciados por el pueblo. No eran valorados en su tiempo. Es más, muchos de estos profetas en las escrituras fueron matados por el pueblo. No los querían. Y después, muchos años después, reconocieron, tenía razón Jeremías, tenía razón Zacarías, tenía razón Isaías. ¿Saben cómo murió Isaías? El pueblo se enojó tanto con él que dice que lo aserraron con un serrucho, hermanos, pero de madera. Lo partieron a la mitad. Así murió Isaías. Jeremías lo mataron.
lo apedrearon. A Zacarías lo apedrearon. A otros profetas murieron así también, hermanos, de manera violenta, porque rechazaban oír la voz de Dios. En nosotros está eso. No queremos oír la voz de Dios. No queremos obedecer la voz de Dios. No nos gusta. Pero Jesús nos advirtió, cuidado, en el tiempo del fin habrá muchos, dice, engañadores que vendrán diciendo, allá está el Cristo, vamos, o yo tengo el poder del Señor. ¿Qué es eso? Yo soy el ungido. El Señor me dijo, el Señor me habló, hay que hacer esto, hay que ir allá. Cuidado, dijo Jesús, cuidado con escuchar a estas personas. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4 que el Espíritu de Dios instituyó 5 ministerios en la iglesia: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Y dice que el propósito de ellos era perfeccionar al pueblo de Dios. Perfeccionar. El propósito, el trabajo de un profeta. Entonces, sin hablar de los demás ministerios ahorita, concentrándonos en profeta, es perfeccionar, que la voz de alerta del profeta sea, por ahí no, es por aquí, no andes en ese camino. Ese es el mensaje del profeta. Entonces podemos comparar, hermanos, la vida el ministerio profético con la mano. Son 5 ministerios. ¿Y saben cuál es para identificar el profeta? Es el dedo índice. El profeta indica el camino, señala el camino. Es por aquí. Pueblo, no, se están yendo por otro lado. No es allí, es aquí, es aquí. Ese es el trabajo del profeta. Y eso es lo que Daniel está haciendo. El profeta puede ser usado para dar un mensaje a su generación, pero principalmente es algo por venir. ¿Cuáles son las características de un profeta? Vamos a Jeremías y con esto terminamos. Jeremías capítulo 1, más atrás de Daniel. Veamos las características, porque es importante entender las características, hermano, pero yo no tengo el ministerio profético, entonces no importa, queremos estudiar la vida de Daniel. Las características de un profeta. Jeremías capítulo 1 y verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Vean, el ministerio profético implica oír y hablar. Ahora, aquí empiezan las características que quiero que veamos de un profeta. Verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Una característica de un profeta, hermanos, es que tiene que ser obediente a la voz de Dios. Tiene que ser obediente a la voz de Dios. Nosotros necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Verso 8, otra característica. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Miren, el profeta va a enfrentar situaciones difíciles. Daniel tuvo que pararse enfrente del rey y enfrentar la ira del rey que quería matarlos. Pero se requiere de un profeta que tenga un conocimiento de Dios. Señor, tú me estás enviando. Tú me has dicho que yo vaya y que yo les diga esto. Así que las consecuencias no importan. Yo voy a obedecerte. El profeta tiene que conocer el corazón de Dios. Tiene que saber, Señor, yo sé que me van a querer matar. Y Daniel y los profetas experimentaron eso. Pero valía más para ellos agradar el corazón de Dios.
valía más. Verso 9. Verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Otra característica del profeta, rinde su boca al Señor. Miren, son las características de los profetas. Tal vez diríamos, bueno hermano, pero yo no soy llamado a ser profeta, pero somos hijos de Dios. Y esto es para nosotros también. Un profeta, Dios decide. Debe ser obediente a la voz de Dios. Debe conocer al Señor y tener una relación con Él. Rinde su boca a Dios. Y verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El profeta tiene autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque sabe, es Dios el que me mandó. Yo no estoy haciendo esto porque yo quiero. Hermanos, cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, podemos experimentar estas características y desarrollarlas. Vamos a ver en la vida de Daniel que todas estas características fueron formadas en la vida de él. Él no nació con eso. Estos hombres no eran mejores que nosotros. Elías, el profeta Elías, no era mejor que nosotros. Pero ellos pasaron una preparación para poder ser usados por Dios. Ellos fueron preparados. Y en Segunda de Reyes 6, del 1 al 2, encontramos lo que podemos llamar una escuela de profetas. Ahí podemos llamarlo el primer instituto ministerial o el primer seminario teológico que mencionan las Escrituras. Pero estos hombres estaban con Eliseo, estaban siendo preparados para ejercer el ministerio profético. Y un siervo de Dios, hermanos, y si nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Si yo tengo que ir a hacer algo, el Señor puede hablarme. Dile esto a tal persona, dale lo otro, invítalo a la iglesia, háblale de mí, solo salúdalo, dile Dios te ama. No sabemos qué está pasando esa persona, no se trata, cuénteme su vida, pero tal vez Dios quiere usarnos para darle una palabra. Entonces, hermanos, Dios espera. En la preparación de un profeta hay 4 pasos, por lo menos, pero uno, que tiene que ser preparado. No nace siendo así. Y recibe un preentrenamiento especial porque tendrá que realizar una obra especial. No es cualquiera. No es cualquiera. Tal vez otros van a llevar una vida más suave. Pero el que Dios escoge, y si nosotros queremos ser escogidos por Dios, nuestro camino tal vez va a ser un poquito más difícil que el de los demás. Pero no porque Dios quiera tratar con nosotros y esté enojado, porque quiere prepararnos para algo. En este tiempo, hermanos, se necesitan hombres, mujeres, jóvenes, niños que conozcan al Señor, que tengan algo de Dios en sus corazones. El carácter de un profeta tiene que ser formado porque le va a ser necesario después. Un ejemplo es Balaam, conocemos su historia. Balaam amaba su voluntad más que la voluntad de Dios. Y cuando Dios le dijo, por aquí no, Balaam, él hizo componendas, él hizo arreglos para hacer su voluntad. Y al final murió. Perdió la bendición de Dios. Perdió la gracia de Dios. Se salió de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios, hermanos, no nos espera nada bueno. No nos espera nada bueno porque el enemigo está tratando de destruirnos. Y el profeta debe aprender a trabajar también en lo natural. Si nosotros queremos aprender a acercarnos a Dios y a hacer su voluntad, tenemos que ser preparados. Pónganse de pie, por favor. Vamos a ver, hermanos, en la vida de Daniel, que todo esto tuvo un cumplimiento. Todo esto
fue una preparación en su vida para que él pudiera dar un mensaje de parte de Dios. Daniel tuvo que pasar muchas situaciones difíciles que no tenían sentido para él. Como tal vez para nosotros hay cosas que no tienen sentido en nuestra vida. Pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Pero por qué a mí esto no me sale bien? Dios estaba entrenando a Daniel. Y en la situación que nosotros estemos pasando, Dios está entrenándonos. Dios está trabajando en nosotros. Y termino con las 3 preguntas que les hice al principio. ¿Sientes que tu vida está fuera de control? Jóvenes, ¿se sienten incomprendidos, con cargas o hasta molestos por su condición presente o por no tener la libertad que quisieran? O tal vez alguien siente que ya todo está perdido en su vida, que se le escapó la vida, que no servimos para nada, que lo hemos echado todo a perder. Tal vez Dios está preparándonos. Tal vez Dios tiene un plan para nosotros y es necesario que pasemos por esto. Es necesario que Él trate de esta manera con nosotros. Es lo que vamos a ver en la vida de Daniel. Daniel fue preparado. Daniel recibió un carácter firme, pero fue necesario pasar por situaciones difíciles. Fue necesario pagar un precio. Y el precio muchas veces no nos gusta. Pero el Señor consuela a Daniel, y que sea un consuelo para nosotros también. Muy amado, muy amado. Hermanos, Dios no desecha a nadie. Nosotros nos alejamos de Dios, pero Él tiene sus brazos extendidos. Somos amados, pero en nuestra respuesta podemos llegar a ser muy amados, porque su mano no se ha cerrado hacia nosotros y Él quiere extenderse. Y yo los animo, yo quiero animarlos. Yo sé que es solo la introducción. Tal vez no hemos llegado a las partes emocionantes del libro, de las escuelitas dominicales, los leones y el sueño, y vamos a llegar a eso. Pero entendamos que todo eso llegó a la vida de Daniel en medio de los tiempos de preparación. Él fue preparado para todo eso. Por eso podemos ver a estos hombres en la Biblia, a estas mujeres, las cosas que hicieron, y uno dice: wow, ya quisiera yo ser así. No se preocupen, Dios nos está metiendo en la escuela también para prepararnos, porque Él quiere usar nuestras vidas en estos tiempos. En estos tiempos, hermanos, se necesitan hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Vamos a ser nosotros de ellos? O no, Señor, manda a alguien más fácil para mí. Está bien. Vamos a ver eso también. ¿Qué sucedió en la vida de Daniel? ¿Qué sucedió con ese tema de los que no respondieron al llamado de Dios? Anhelemos, hermanos, las mejores bendiciones de Dios para nosotros. Él en su tiempo, a su manera, nosotros amando la voluntad del Señor, siempre. Me llama a mí de su trono de majestad. Me llama a mí desde su habitación. Me
podemos decirte no con un corazón emocionado, Señor, o sentimental. Señor, queremos responder a tus tratos. Queremos amar tus tratos, Señor, y reconocer tu mano de cuidado en cada situación en nuestra vida. Queremos amar tu voluntad, aprender a saber que tú tienes el control, Señor, aunque quizás para nosotros todo se ve perdido. Oh, Señor, por favor, atráenos a ti, Señor. Oh, por favor, Señor. Oh, Dios. Enséñanos a responder a tu voz, a reconocer tu voz llamándonos, Señor. Llamándonos a una nueva intimidad, a un nuevo tiempo contigo. Gracias, Señor Jesús, por la vida de Daniel, el ejemplo que fue para nosotros, y danos el entendimiento para este tiempo, Señor. El mensaje que tú has dejado en este mensaje, en este libro, a través de este hombre precioso, Señor, que llegó a ser muy amado para tu corazón. Que seamos como Daniel, como sus amigos, Señor, en estos tiempos, Señor. Te pido por los jóvenes, por los niños de la iglesia, Señor, encuéntranos. Que ellos puedan ser como Daniel y sus amigos, Señor, en medio de una nación que no te busca, Señor. Que puedan ser luz, pero que puedan tener la luz dentro de sus corazones, principalmente, Señor. Gracias, Señor. Amén.